Descubre el mundo de la Máster IA, Máster en Inteligencia Artificial. Introducción al Máster en Inteligencia Artificial. El Máster en Inteligencia Artificial es un programa avanzado que prepara a los estudiantes para liderar en el campo emergente de la IA, cubriendo temas como aprendizaje automático, machine learning, visión por computadora, procesamiento del lenguaje natural, robótica y más. Este tipo de máster es ofrecido por varias universidades de renombre a nivel mundial, tanto en modalidad presencial como online. Universidades que ofrecen el máster en IA. Algunas de las instituciones más prestigiosas que ofrecen un máster en IA incluyen: Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Stanford es reconocida por su liderazgo en el desarrollo de tecnologías avanzadas y ofrece un programa de máster en inteligencia artificial enfocado en la investigación y la industria. Universidad de Oxford, Reino Unido. Su programa de IA se centra en enfoques prácticos y teóricos en aprendizaje automático y algoritmos avanzados. Massachusetts Institute of Technology, MIT, Estados Unidos, ofrece un máster en IA como parte de sus programas de ciencias de la computación e ingeniería eléctrica. École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL, Suiza. Este máster ofrece una combinación de IA aplicada y teórica, ideal para quienes desean un enfoque equilibrado entre la investigación y la industria. Universidad Politécnica de Cataluña, UPC, España, un programa sólido en IA, muy bien valorado en Europa, con orientación práctica. Coste del máster. El coste de un máster en IA varía dependiendo de la universidad y la modalidad, presencial u online. Universidades de Estados Unidos, el coste puede oscilar entre $50.000 y $100.000 americanos por año, dependiendo de la institución y los materiales adicionales. Europa. En universidades como Oxford, el coste ronda entre 25.000 libras y 35.000 libras por año, mientras que en otras universidades como la UPC en España, puede costar entre 3.000 euros y 10.000 euros para estudiantes europeos, y más para estudiantes internacionales. Becas disponibles. Existen diversas becas y ayudas financieras para los estudiantes interesados en este máster. Algunas becas notables incluyen: Beca Fulbright, para estudios en EU, cubre los gastos de matrícula y manutención, está destinada a estudiantes internacionales con un excelente historial académico. Beca Chevening, Reino Unido, ofrece apoyo completo para estudios de posgrado en el Reino Unido, incluyendo los programas de IA en universidades como Oxford y Cambridge. Becas Erasmus Mundus facilita el acceso a programas de máster en universidades europeas, permitiendo la movilidad entre varios países. Becas específicas de cada universidad. Muchas instituciones como Stanford y el MIT tienen fondos y programas de apoyo para estudiantes con necesidades económicas o con destacadas credenciales académicas. Duración del máster. El máster en IA generalmente tiene una duración de 1 a 2 años a tiempo completo. Dependiendo de la universidad, puede haber opciones de tiempo parcial o programas acelerados. Asignaturas típicas del máster. El plan de estudios puede variar según la universidad, pero algunas asignaturas comunes incluyen: Primer año, Fundamentos y Teoría. Fundamentos de IA, Introducción a la inteligencia artificial y los problemas que resuelve. Aprendizaje automático, Machine Learning, algoritmos y modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado. Procesamiento del lenguaje natural, NLP, técnicas para que las máquinas comprendan el lenguaje humano. Visión por computadora, métodos para permitir que las máquinas interpreten imágenes y vídeos. Segundo año, especialización y proyectos. Redes neuronales y deep learning, modelos avanzados de redes neuronales profundas. Robótica e IA aplicada, aplicaciones de IA en sistemas robóticos. Ética y regulación en IA, análisis de los aspectos éticos y legales que surgen del uso de la IA. Proyecto final o tesis. Implementación de un proyecto original basado en investigación o solución de problemas del mundo real. Salario y puestos laborales. Los graduados de un máster en IA tienen acceso a una amplia gama de oportunidades laborales y salarios competitivos. Algunos de los puestos más demandados son: Ingeniero en IA, trabaja en el desarrollo de sistemas inteligentes y algoritmos avanzados. El salario promedio en EU está entre $110.000 y $150.000 americanos anuales. Científico de datos, especialistas en analizar grandes volúmenes de datos y extraer insights utilizando herramientas de IA.
Los salarios pueden variar entre $90.000 y $140.000 americanos dependiendo de la experiencia. Investigador en IA trabaja en laboratorios de investigación avanzados, tanto académicos como industriales. Los salarios dependen del sector, pero pueden superar los $120.000 americanos. Consultor en IA ayuda a las empresas a integrar soluciones de IA, con salarios que oscilan entre €70.000 y €100.000 en Europa. Conclusión. El máster en inteligencia artificial es una puerta hacia una de las áreas más innovadoras y de rápido crecimiento en la tecnología. Los graduados tienen la oportunidad de influir en múltiples industrias, desde la salud hasta las finanzas y el entretenimiento. Con programas ofrecidos por algunas de las mejores universidades del mundo, una educación en IA puede abrir las puertas a roles altamente remunerados y contribuir a resolver problemas complejos mediante tecnología de vanguardia. Fundamentos de IA. Introducción a la inteligencia artificial y los problemas que resuelve. La asignatura Fundamentos de IA ofrece a los estudiantes una visión general de la inteligencia artificial, su historia, sus principios básicos y las diversas áreas en las que se aplica. Esta materia es esencial para construir una base sólida antes de avanzar a temas más complejos dentro del campo de la IA. Contenido de la asignatura. Historia y evolución de la IA. Se revisan los hitos más importantes en el desarrollo de la IA, desde sus inicios en los años 50 hasta los avances recientes en aprendizaje profundo y redes neuronales. Definición y conceptos clave. Se analizan las definiciones de IA, incluyendo las diferencias entre IA débil, Nero AI, y IA fuerte, General AI. También se discuten conceptos fundamentales como algoritmos, modelos y datos. Problemas que resuelve la IA. Se exploran diversas aplicaciones de la IA, tales como reconocimiento de patrones, identificación de estructuras en datos complejos, NJ reconocimiento de voz e imágenes. Optimización, resolución de problemas que requieren la mejor solución posible bajo ciertas restricciones, NJ planificación de rutas. Toma de decisiones, uso de técnicas de IA para mejorar la toma de decisiones en entornos inciertos, NJ sistemas de recomendación. Interacción humano-máquina, desarrollo de sistemas que entiendan y respondan a las necesidades humanas, como asistentes virtuales. Enfoques y técnicas básicas. Se introducen los enfoques más comunes en IA, incluyendo la lógica, algoritmos de búsqueda, y aprendizaje automático, proporcionando una base sobre cómo se desarrollan las soluciones de IA. Ética y responsabilidad en IA. Se discuten los dilemas éticos que surgen del uso de IA, como la privacidad, el sesgo en algoritmos y la responsabilidad en la toma de decisiones automatizadas. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, los estudiantes deberían ser capaces de comprender los conceptos fundamentales y la terminología de la inteligencia artificial. Identificar los problemas que la IA puede resolver y su impacto en la sociedad. Reconocer la importancia de la ética en la aplicación de tecnologías de IA. Estar preparados para profundizar en temas más específicos en los siguientes años del máster. Esta asignatura proporciona las herramientas y el contexto necesarios para que los estudiantes comprendan cómo la IA transforma el mundo moderno y cómo pueden contribuir a su desarrollo responsable y ético. Aprendizaje automático, Machine Learning, algoritmos y modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado. La asignatura Aprendizaje automático es fundamental dentro del campo de la inteligencia artificial y se centra en cómo las máquinas pueden aprender de datos y mejorar su rendimiento en tareas específicas sin ser programadas explícitamente. En este curso, los estudiantes explorarán dos enfoques principales, el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Contenido de la asignatura. Introducción al aprendizaje automático. Se proporciona un marco general sobre qué es el aprendizaje automático, sus aplicaciones y su relevancia en el desarrollo de sistemas inteligentes. Aprendizaje supervisado. En esta parte, los estudiantes aprenden sobre algoritmos que utilizan datos etiquetados para entrenar modelos. Las principales características incluyen: concepto. Se basa en la utilización de un conjunto de datos de entrenamiento donde cada entrada tiene una salida conocida. Algoritmos comunes. Regresión lineal, para predecir valores continuos. Árboles de decisión, para clasificación y regresión.
Máquinas de vectores de soporte, SVM para clasificación de datos complejos. Redes neuronales, modelos que simulan el funcionamiento del cerebro humano. Evaluación de modelos, se enseña cómo medir el rendimiento del modelo mediante métricas como precisión, recal y F1 score. Aprendizaje no supervisado. Esta sección se enfoca en técnicas que analizan datos sin etiquetas, buscando patrones y estructuras ocultas. Los temas incluyen: concepto, el modelo intenta aprender la estructura de los datos sin ninguna referencia externa. Algoritmos comunes. Clustering, agrupamiento agrupa datos similares, utilizando técnicas como K-means y jerárquico. Análisis de componentes principales, PCA reducción de dimensionalidad para simplificar datasets complejos. Detección de anomalías, identificación de datos atípicos que se desvían del patrón normal. Comparación de enfoques. Los estudiantes aprenderán a identificar cuándo utilizar cada enfoque, basándose en la naturaleza del problema y la disponibilidad de datos. Implementación práctica. Se llevan a cabo ejercicios prácticos donde los estudiantes aplican algoritmos de aprendizaje automático a conjuntos de datos reales utilizando herramientas como Python y bibliotecas populares, NeJS Scikit-learn, TensorFlow. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, los estudiantes deberán ser capaces de comprender las diferencias entre aprendizaje supervisado y no supervisado. Implementar algoritmos de aprendizaje automático en problemas reales. Evaluar y comparar el rendimiento de diferentes modelos. Identificar el enfoque adecuado para resolver problemas específicos basándose en el tipo de datos disponibles. Esta asignatura es clave para que los estudiantes adquieran habilidades prácticas y teóricas que les permitan desarrollar soluciones de IA efectivas y adaptadas a las necesidades del mercado laboral actual. Procesamiento del lenguaje natural, NLP técnicas para que las máquinas comprendan el lenguaje humano. La asignatura de procesamiento del lenguaje natural, NLP, se centra en el estudio de cómo las computadoras pueden entender, interpretar y generar el lenguaje humano de manera que sea valiosa y útil. Dada la creciente importancia de la comunicación automatizada en aplicaciones como asistentes virtuales, chatbots y traducción automática, esta área se ha vuelto fundamental en la inteligencia artificial. Contenido de la asignatura. Introducción al procesamiento del lenguaje natural. Se exploran los conceptos básicos de NLP, incluyendo su importancia y aplicaciones en la vida cotidiana, así como los desafíos que enfrenta al trabajar con el lenguaje humano, que es inherentemente ambiguo y contextual. Fundamentos lingüísticos. Se revisan los conceptos clave de la lingüística necesarios para comprender el lenguaje, tales como sintaxis, la estructura de las oraciones. Semántica, el significado de las palabras y frases. Pragmática, cómo el contexto influye en la interpretación del lenguaje. Técnicas de preprocesamiento. Los estudiantes aprenden a preparar datos textuales para su análisis, lo que incluye tokenización, dividir texto en palabras o frases individuales. Lematización y stemming, reducir palabras a su forma base o raíz. Eliminación de stop words, remover palabras comunes que no aportan significado. Modelos de representación del lenguaje. Se estudian diferentes formas de representar el lenguaje de manera que las máquinas puedan procesarlo, incluyendo bolsa de palabras, bag of words, representación simple que ignora la secuencia de palabras. Embeddings de palabras, técnicas como Word2Vec y Globe, que representan palabras en vectores en un espacio continuo, capturando relaciones semánticas. Técnicas de aprendizaje automático en NLP. Se exploran algoritmos de aprendizaje automático aplicados al procesamiento del lenguaje, tales como clasificación de texto, para categorizar documentos en diferentes etiquetas. Análisis de sentimiento, para determinar la emoción detrás de un texto. Generación de lenguaje natural, NLG, crear texto a partir de datos estructurados. Traducción automática, utilizando modelos avanzados como Transformers. Proyectos prácticos. Los estudiantes implementan técnicas de NLP en proyectos prácticos utilizando bibliotecas como NLTK, Space Y y Hugging Face Transformers, aplicando modelos a tareas como chatbots, análisis de opiniones y sistemas de recomendación. Objetivos de aprendizaje.
Al finalizar la asignatura, los estudiantes deberán ser capaces de comprender los principios fundamentales del procesamiento del lenguaje natural. Implementar técnicas de preprocesamiento y representación del lenguaje. Aplicar modelos de aprendizaje automático a tareas de NLP. Evaluar el rendimiento de las aplicaciones de NLP en escenarios del mundo real. Esta asignatura proporciona a los estudiantes las herramientas y conocimientos necesarios para abordar problemas complejos en la intersección entre el lenguaje y la tecnología, lo que es esencial para el desarrollo de sistemas que faciliten la comunicación humano-máquina. Visión por computadora, métodos para permitir que las máquinas interpreten imágenes y vídeos. La asignatura de visión por computadora se centra en el estudio de técnicas y algoritmos que permiten a las máquinas analizar e interpretar imágenes y vídeos de manera similar a como lo hace el ser humano. Esta área de la inteligencia artificial es fundamental para aplicaciones como reconocimiento facial, conducción autónoma, análisis de imágenes médicas y más. Contenido de la asignatura. Introducción a la visión por computadora. Se proporciona un marco general sobre qué es la visión por computadora, su evolución y su relevancia en el campo de la inteligencia artificial. Se presentan ejemplos de aplicaciones prácticas en diversas industrias. Fundamentos de imágenes digitales. Se enseñan los conceptos básicos de cómo se representan y procesan las imágenes digitalmente, incluyendo píxel, la unidad más pequeña de una imagen. Resolución y formatos de imagen, diferentes formatos, NIPE, PNG, etc., y su impacto en la calidad de imagen. Preprocesamiento de imágenes. Los estudiantes aprenden técnicas para mejorar la calidad de las imágenes antes de analizarlas, que incluyen filtrado, eliminación de ruido mediante filtros como el gaussiano. Transformaciones, rotación, escalado y cambio de perspectiva. Características y descriptores de imágenes. Se exploran métodos para extraer información relevante de imágenes, tales como detección de bordes, técnicas como el operador Canny para identificar los bordes de los objetos. Descriptores de características, métodos como Shift y Surf para identificar características distintivas en imágenes. Algoritmos de reconocimiento de patrones. Se analizan los algoritmos utilizados para identificar y clasificar objetos dentro de las imágenes, incluyendo clasificación de imágenes, utilización de modelos de aprendizaje automático y redes neuronales para categorizar imágenes. Detección de objetos, métodos para localizar y clasificar múltiples objetos en una sola imagen, NeJYOLO, RCNN. Visión por computadora y aprendizaje profundo. Se introducen las redes neuronales convolucionales, CNN, que han revolucionado el campo de la visión por computadora, permitiendo el reconocimiento de patrones en datos visuales con alta precisión. Aplicaciones prácticas. Los estudiantes realizan proyectos prácticos donde implementan técnicas de visión por computadora en problemas del mundo real, utilizando bibliotecas como OpenCV y TensorFlow. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, los estudiantes deberán ser capaces de comprender los principios básicos de la visión por computadora y su importancia en la IA. Aplicar técnicas de preprocesamiento y extracción de características en imágenes. Implementar algoritmos de clasificación y detección de objetos en imágenes y vídeos. Evaluar el rendimiento de modelos de visión por computadora en diferentes aplicaciones. Esta asignatura proporciona a los estudiantes una base sólida en el análisis y la interpretación de datos visuales, preparando el camino para desarrollar sistemas que pueden ver e interpretar el mundo de manera efectiva y precisa. Redes neuronales y deep learning, modelos avanzados de redes neuronales profundas. La asignatura de redes neuronales y deep learning se centra en el estudio de modelos avanzados de redes neuronales profundas, que son fundamentales en el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial de vanguardia. Este curso profundiza en las arquitecturas más complejas y en las técnicas necesarias para implementar y entrenar modelos que pueden aprender representaciones jerárquicas de datos. Contenido de la asignatura. Introducción a las redes neuronales. Se revisan los conceptos básicos de las redes neuronales, incluyendo neuronas artificiales, capas, funciones de activación y cómo se configuran las redes para resolver problemas específicos. Arquitecturas de redes neuronales profundas.
Se estudian diversas arquitecturas de redes neuronales profundas, como redes neuronales convolucionales, CNN, especialmente diseñadas para el procesamiento de datos con estructura de cuadrícula, como imágenes. Redes neuronales recurrentes, NRNN, adecuadas para datos secuenciales, como texto o series temporales. Redes generativas antagónicas, GAN, compuestas por dos redes que compiten entre sí, utilizadas para generar nuevos datos a partir de una distribución de datos existente. Técnicas de entrenamiento. Los estudiantes aprenden sobre las técnicas de entrenamiento específicas para redes profundas, que incluyen retropropagación, algoritmo fundamental para ajustar los pesos de la red a través de un proceso de minimización de errores. Optimización, métodos como ADAM y SGD, Stochastic Gradient Descent, que mejoran la eficiencia del entrenamiento. Regularización, técnicas como dropout y normalización de batch para prevenir el sobreajuste. Transferencia de aprendizaje. Se introduce el concepto de transferencia de aprendizaje, que permite utilizar modelos preentrenados en tareas similares, acelerando el proceso de entrenamiento y mejorando el rendimiento en conjuntos de datos limitados. Evaluación y mejora de modelos. Los estudiantes aprenderán a evaluar el rendimiento de los modelos utilizando métricas adecuadas y a realizar ajustes en las arquitecturas y en los hiperparámetros para optimizar los resultados. Aplicaciones avanzadas de Deep Learning. Se exploran aplicaciones innovadoras de redes neuronales profundas en áreas como visión por computadora, clasificación y detección de objetos en imágenes y vídeos. Procesamiento del lenguaje natural, NLP, modelos como Transformers para tareas de traducción automática y generación de texto. Generación de contenido, creación de imágenes, música y texto utilizando técnicas avanzadas de Deep Learning. Proyectos prácticos. Los estudiantes implementan modelos de Deep Learning utilizando frameworks populares como TensorFlow y PyTorch, trabajando en proyectos que aplican estas técnicas a problemas reales. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, los estudiantes deberán ser capaces de comprender y aplicar conceptos avanzados de redes neuronales profundas. Implementar y entrenar diferentes arquitecturas de redes neuronales para diversas aplicaciones. Evaluar y optimizar el rendimiento de modelos de Deep Learning. Explorar aplicaciones innovadoras y actuales de Deep Learning en el mundo real. Esta asignatura proporciona a los estudiantes un entendimiento profundo de las redes neuronales y sus aplicaciones, preparándolos para abordar problemas complejos en el ámbito de la inteligencia artificial y contribuir a la investigación y desarrollo en este campo en constante evolución. Robótica e IA aplicada. Aplicaciones de IA en sistemas robóticos. La asignatura de Robótica e IA aplicada se centra en la integración de técnicas de inteligencia artificial en el diseño y funcionamiento de sistemas robóticos. A medida que la robótica avanza, la incorporación de IA se vuelve esencial para permitir que los robots realicen tareas complejas, adapten su comportamiento y operen de manera autónoma en entornos dinámicos. Contenido de la asignatura. Introducción a la robótica. Se presentan los fundamentos de la robótica, incluyendo la historia, los tipos de robots y sus componentes básicos, como sensores, actuadores y sistemas de control. Percepción y sensado. Se estudian los diferentes tipos de sensores que permiten a los robots percibir su entorno, tales como cámaras, para visión por computadora. Sensores de proximidad, para la detección de obstáculos. Sensores inerciales, para medir la orientación y el movimiento. Navegación y localización. Los estudiantes aprenderán sobre técnicas que permiten a los robots moverse y orientarse en su entorno, que incluyen SLAM, Simultaneous Location and Mapping, algoritmos que permiten a un robot construir un mapa de un entorno desconocido mientras localiza su posición en ese mapa. Planificación de rutas, métodos para determinar la mejor trayectoria a seguir para alcanzar un objetivo. Control y comportamiento. Se estudian los sistemas de control que permiten a los robots ejecutar acciones, así como la programación de comportamientos autónomos. Esto incluye controladores PID, para el control de posición y velocidad. Algoritmos de aprendizaje por refuerzo, que permiten a los robots aprender de la interacción con su entorno y optimizar su comportamiento. Integración de IA en robótica.
Se analizan las técnicas de IA que mejoran la funcionalidad de los robots, tales como visión por computadora, para la detección y reconocimiento de objetos. Procesamiento del lenguaje natural, NLP, para la interacción humano-robot a través del lenguaje natural. Planificación y toma de decisiones, utilizando algoritmos de aprendizaje automático para optimizar decisiones en tiempo real. Aplicaciones prácticas de robótica e IA. Los estudiantes examinan diversas aplicaciones de robots en la vida cotidiana y en la industria, como robots autónomos, vehículos autónomos, drones y robots de limpieza. Robots colaborativos, cobots, robots diseñados para trabajar junto a humanos en entornos industriales. Robots en atención médica, asistentes robóticos en hospitales y hogares. Proyectos prácticos. Los estudiantes participan en proyectos prácticos donde diseñan, programan y prueban robots que aplican técnicas de IA para resolver problemas específicos. Se utilizan herramientas como ROS, Robot Operating System, y simuladores de robótica. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, los estudiantes deberán ser capaces de comprender los principios fundamentales de la robótica y su relación con la inteligencia artificial. Implementar sistemas de percepción y navegación en robots. Aplicar técnicas de IA para mejorar el comportamiento y la autonomía de los robots. Desarrollar proyectos que integren robótica e inteligencia artificial en aplicaciones del mundo real. Esta asignatura prepara a los estudiantes para abordar desafíos complejos en el campo de la robótica y la IA, equipándolos con habilidades prácticas y teóricas que son altamente valoradas en la industria y la investigación. Ética y regulación en IA, análisis de los aspectos éticos y legales que surgen del uso de la IA. La asignatura de ética y regulación en IA se centra en el estudio de los dilemas éticos, legales y sociales que surgen del desarrollo y la implementación de tecnologías de inteligencia artificial. A medida que la IA se integra en diferentes aspectos de la vida cotidiana y en diversos sectores, es fundamental abordar las implicaciones que conlleva su uso y asegurar un desarrollo responsable y ético. Contenido de la asignatura. Introducción a la ética en IA. Se presentan los conceptos básicos de ética y su relevancia en el contexto de la inteligencia artificial. Se analizan las diferencias entre ética normativa, descriptiva y aplicada, así como la importancia de una perspectiva ética en la tecnología. Dilemas éticos en IA. Se exploran situaciones éticamente complejas que pueden surgir con el uso de IA, tales como privacidad y vigilancia, la recopilación y el uso de datos personales en sistemas de IA. Sesgo y discriminación, como los sesgos en los datos pueden conducir a decisiones injustas o discriminatorias. Responsabilidad. ¿Quién es responsable de las decisiones tomadas por sistemas de IA, especialmente en situaciones de daño o error? Regulación y legislación. Los estudiantes aprenderán sobre el marco legal que rodea el uso de la inteligencia artificial, incluyendo normativas nacionales e internacionales, legislaciones actuales que abordan el uso de IA, GDPR en Europa. Desarrollo de políticas. Cómo se están formando las políticas públicas en relación con la IA y la importancia de la colaboración entre gobiernos, empresas y la sociedad civil. Impacto social de la IA. Se examina el efecto de la IA en el empleo, la economía y las dinámicas sociales, discutiendo cuestiones como automatización y desempleo, el impacto de la automatización en la fuerza laboral. Desigualdad social, cómo la IA puede exacerbar o mitigar las desigualdades existentes. Ética en el diseño y desarrollo de IA. Se discuten principios éticos que deben guiar el diseño y desarrollo de sistemas de IA, como transparencia, la importancia de que los sistemas sean comprensibles y explicativos. Justicia, asegurar que los sistemas sean justos y no perpetúen sesgos. Responsabilidad, la necesidad de establecer mecanismos para la rendición de cuentas. Estudios de caso y debates. Los estudiantes analizan estudios de casos reales y participan en debates sobre situaciones éticas en la IA, fomentando un enfoque crítico y reflexivo sobre los temas tratados. Desarrollo de un enfoque ético en proyectos de IA. Se enseña a los estudiantes a integrar consideraciones éticas en sus propios proyectos de IA, asegurando que sus desarrollos tecnológicos sean responsables y sostenibles. Objetivos de aprendizaje.
Al finalizar la asignatura, los estudiantes deberán ser capaces de comprender los principales dilemas éticos y legales relacionados con la inteligencia artificial. Analizar el impacto social y económico de la IA en diferentes contextos. Identificar y evaluar las regulaciones existentes que afectan el uso de la IA. Desarrollar un enfoque ético en el diseño y la implementación de proyectos de IA. Esta asignatura es esencial para formar profesionales responsables que no solo sean competentes en el ámbito técnico, sino que también comprendan y aborden las implicaciones éticas y sociales de su trabajo en inteligencia artificial. Proyecto final o tesis. Implementación de un proyecto original basado en investigación o solución de problemas del mundo real. La asignatura de proyecto final o tesis se centra en la realización de un trabajo integral que permite a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del máster en un proyecto original. Esta asignatura es crucial para consolidar el aprendizaje y demostrar la capacidad de los estudiantes para abordar problemas complejos y desarrollar soluciones innovadoras en el ámbito de la inteligencia artificial. Contenido de la asignatura. Selección del tema. Los estudiantes eligen un tema de interés que puede estar relacionado con cualquier área de la inteligencia artificial, como aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural, visión por computadora, robótica, entre otros. El tema debe ser original y abordar un problema específico del mundo real o contribuir a la investigación existente. Definición de objetivos y metodología. Se requiere que los estudiantes definan claramente los objetivos de su proyecto y desarrollen una metodología para alcanzarlos. Esto incluye la identificación de recursos, herramientas y técnicas que se utilizarán, así como la planificación del tiempo y las etapas del proyecto. Revisión de literatura. Los estudiantes realizan una revisión exhaustiva de la literatura existente relacionada con su tema de investigación. Esto les ayuda a contextualizar su trabajo dentro del campo y a identificar brechas en la investigación actual que su proyecto puede abordar. Implementación del proyecto. Los estudiantes llevan a cabo la implementación práctica de su proyecto, que puede incluir el desarrollo de un prototipo, la creación de un modelo de IA, la realización de experimentos o la recopilación y análisis de datos. Este proceso permite a los estudiantes aplicar habilidades técnicas y de programación adquiridas durante el máster. Evaluación de resultados. Se requiere que los estudiantes evalúen los resultados de su trabajo de manera crítica, utilizando métricas adecuadas para medir el rendimiento de su solución o modelo. También deben reflexionar sobre las limitaciones del proyecto y las posibles mejoras. Documentación y presentación. Los estudiantes elaboran un informe detallado que documenta todo el proceso del proyecto, incluyendo la introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Este informe debe seguir un formato académico adecuado. Finalmente, los estudiantes presentan su trabajo ante un jurado, defendiendo su proyecto y respondiendo preguntas sobre su investigación y resultados. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, los estudiantes deberán ser capaces de definir y desarrollar un proyecto original de investigación o solución de problemas en el campo de la inteligencia artificial. Aplicar metodologías de investigación y técnicas de implementación en un contexto práctico. Evaluar y documentar sus resultados de manera crítica y profesional. Comunicar sus hallazgos y defender sus enfoques de manera efectiva ante un público académico. Este proyecto final o tesis no solo permite a los estudiantes demostrar su competencia técnica, sino que también les proporciona una valiosa experiencia en la investigación y el desarrollo de soluciones prácticas en inteligencia artificial, preparándolos para enfrentar desafíos en el mundo profesional o académico.